Amigos míos, si queréis ver las demás partes, porque esto ya está empezado, está en mi canal, chicos, ¿vale? Igualmente, ¿de qué están hablando? Pues acaso pues de Haití, de la hispanidad, de la República Dominicana, esa parte de la historia donde era el centro del mundo, donde llegaban esos españoles europeos y de ahí gobernaban América, donde empezó los derechos humanos, donde esa forma de ver la vida empezó a cambiar y empezó en la República Dominicana. Vamos a seguir escuchando desde el canal del Coronel, el canal del Coronel, a Iván Gatón. Empecemos este vídeo, chicos. Reventar a like. Y veo a Benito Juárez, pero es un indio zapoteca, donde usted va a encontrar, por ejemplo, a un sacerdote que Francisco de Cisneros, que era el regente aquí cuando muere Isabel la Católica hasta que llega Carlos I, lo apoya y se convierte en el defensor de los indios. Pero, y dígame usted, los ingleses hicieron eso. Holandeses, franceses. Sí, sin dejar de reconocer que hubo atrocidades, como existen en nuestras propias sociedades hoy. Efectivamente, es que hoy existe criminalidad. No somos perfectos. Pero no era la política de la corona. Cuando uno ve las películas de Hollywood, hay un personaje que se habla mucho de él, que es un indio chiricahua llamado Jerónimo, pero se llama Jerónimo porque fue bautizado y todavía a principios de siglo y en algunos casos en reservas, que he visitado reservas en Estados Unidos, la élite hablaba español. ¿Por qué? Porque los curas iban a predicarle. Y todo... Jerónimo, que hablaba español, ¿cómo terminó el pobre hombre? Terminó una vez que le cogen los estadounidenses y terminó en un circo compartiendo con un mono hasta que murió de neumonía. Es decir, esa fue la diferencia entre estar en el Imperio Español y cambiar de bando. Pero algo que no se dice. Nosotros que sufrimos la irresponsabilidad de España con un tratado que se llama Tratado de Basilea en 1795, nos dejaron abandonados a nuestra suerte después de 300 años ininterrumpidos de base cristiana del español. ¿Quién lleva a cabo el proceso de independencia en Haití? Toussaint Louverture. Aprende técnicas militares porque del lado de Santo Domingo español, él era miembro del ejército mulato de Carlos IV. Entonces, Ejército mulato. el ejército mulato de Carlos IV. Es decir, el papá de Fernando VII, para los amigos, que el esposo de María Luisa de Parma, que tenía a Godoy como válido. Es decir, que un africano que está del lado francés, a donde encuentra un espacio, es en el Santo Domingo español. Fíjense la diferencia de venir de España que venir de Francia, que quien hace el proceso de independencia de la República Dominicana es de ascendencia española, llamado Juan Pablo Duarte. Y lo primero que dijo, habiendo sacrificado los recursos de su familia, este es un proyecto de todos. Y a los negros que estaban en una zona de Los Minas, a los que estaban en el lado de Montegrande, a los congos que estaban en Villamella, vengan al ejército, que esto es de ustedes. Este es un país de todos. Pero sucede que la bandera de la República Dominicana, bajo esas premisas de esa conquista espiritual que yo le refería a usted, dice Dios, patria y libertad. Inclusiva, para que veamos cuál es la diferencia. Por eso es que uno mira la historia y uno dice, pero ¿y por qué dos países son tan distintos? La base. Nosotros no tenemos problema con que un mulato sea presidente. De hecho, coronel, más del 50% de vida republicana discurrido en la República Dominicana, los gobernantes han sido de ascendencia haitiana. Ulises Heró, en el siglo XX, su padre era haitiano. Rafael Leonidas Trujillo Molina, su abuela se llamaba Dilletá Chevalier, aunque su abuelo era de las Canarias. Es decir, para que usted vea que es que del lado español se permitía
Entonces, No es que se fomentaba, no es que se permitiera, es que se intentaba que cada vez fuera mayor esa integración. pero el fuerte de Mosset, allá en la Florida, con Manuel Montiano, que los esclavos africanos que estaban en el sur de los Estados Unidos se escapaban a la Florida, porque cuando llegaban solamente tenían que bautizarse. Es decir, es distinto, pero es por el elemento de que el Imperio Español no solamente tuvo adelantos técnicos, sino que detrás tenía la influencia proselitista de un catolicismo que, con las discusiones que se dan en Salamanca, dice, no, pero tienen almas. Recordemos que a Felipe II, cuando le llevan el presupuesto y le dicen que Filipinas sale caro, dice, pero hay almas. Porque Filipinas siempre hubo unos cuantos españoles. También aquí hay otra equivocación, coronel. En más de 300 años. Controversias en las que incluso el rey, que fíjate, es que qué necesidad tenía el rey en aquel momento con el poder que tenían de llevar a cabo estas controversias, y las lleva precisamente pensando en los seres humanos que eran parte de su imperio, que eran ciudadanos, que eran súbditos de su imperio. Pero que españoles no pasaron de 300.000 en más de 300 años, porque se mezclaron. Y si vemos incluso hasta las independencias, señores, pero Simón Bolívar jugaba aquí con Fernando VII, habiendo nacido en Caracas, y el gran precursor Francisco Sebastián de Miranda estuvo junto a Bernardo Gálvez ayudando a la independencia de los Estados Unidos en la batalla de Pensacola, y peleó contra los berberiscos en Argel. Era parte del ejército español, lo mismo que San Martín estuvo en Bailén. Eran criollos. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta, y es lo que en un mundo, que es en mi trabajo, que usted tuvo la gentileza de permitirme participar en él, en su libro, es un mundo... Es todo lo contrario, la gentileza fue tuya, Iván. Estamos en un mundo posoccidental. Y si estamos en un mundo posoccidental, ¿por qué no nos unimos? Yo desde jovencito empecé a viajar a Taiwán y a China a estudiar desde los 22 años. Empecé a viajar y a estudiar. Y cuando usted está en un país con 1.300 millones de personas, usted dice, pero ¿cuántos habitantes tiene España? Entonces, ¿qué hacemos desunidos si tenemos la misma base? Entonces, si usted toma desde Estados Unidos, porque a todo esto, coronel, la gente piensa que es solamente en California que usted encuentra quien habla español, o en Nueva York. No, es en todo el territorio de los Estados Unidos. Desde que usted toma de Norteamérica hasta Tierra de Fuego, usted habla español, y usted tiene de base, ¿qué? La religión cristiana. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estar divididos en un mundo que India tiene 1.400 millones de personas? En un mundo que China tiene 1.300 millones de personas. Entonces, ¿por qué no hacer conciencia del mundo en el que nos encontramos y decir, la historia es para juzgarla o para revisar cuáles fueron los errores? Así es, amigos míos. Toda América se puede hablar español o entenderte, como en Brasil. Más en el sur de los Estados Unidos que en el norte, la verdad. No todo el mundo te va a entender en Estados Unidos, la verdad. Más que en Nueva York. Bueno, sí, en Nueva York hay una gran comunidad de dominicanos, por ejemplo. Pero sobre todo en el sur, de mexicanos, cubanos en Florida. Pero zonas del norte, Canadá, pues hay menos. No hablan inglés o francés, como en Canadá también. Pero sí, casi toda América, puedes hablar español, o que te entiendan, ¿no? El español es difícil de aprender, pero muy fácil de que te entiendan, porque pronuncian las letras. Según lo escribes, según se dice, son las letras. Es muy fácil de pronunciarlo. Eso sí, luego tiene una variedad inmensa, ¿no? No como en inglés, que tiene un acento raruno, pero luego aprender es fácil en inglés, ¿no? Tienes que buscar acento, pero es sencillo en inglés, ¿no? Con una palabra significa muchas cosas, y en español una palabra, con esa palabra puedes utilizar otras 20 que significan lo mismo, ¿no?
Y cada uno te dice una manera, esa forma, ¿no? Si queréis que terminemos este vídeo, reventa like, suscríbete, mírate si quieres toda la serie. Tengo contenido a decenas. Si os gusta Gustavo, juego con Gustavo. Iván Gatón, si os gusta Iván Gatón, veremos más entrevistas. Lo que pasa es que algunas no me dejan, pero las que me dejen, podemos reaccionar mucho más a este hombre. Siempre está muy bien. Además, como es un canal que me siguen muchos dominicanos, creo que os gusta mucho también, igual que a mí. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.